Buenas tardes, ingeniero. Hoy día le vamos a presentar nuestro avance de proyecto de la fase 2. Nuestro proyecto se titula Radio Cognitiva y los alumnos o los integrantes de nuestro grupo es Arana Herrera, José Fernando, Choque Correa, Sammy Claudio, mi persona, Guayapa Guarache, Caterina Alexandra y Valle Vilavila, Diego Francisco. Le voy a dar el pase a mi compañero para que empiece la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Soy Fernando Arana y lo que le voy a hablar en el día de hoy va a ser más lo que es la conceptualización de la radio cognitiva. En esta fase nos hemos centrado en la etapa de decisión espectral de la radio cognitiva, la cual puede ser distribuida, un ad hoc o centralizada, basada en la infraestructura. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es en que la estructura ad hoc, los usuarios secundarios se comunican entre sí sin requerir un dispositivo que los gestione, compartiendo así su conocimiento con aquellos que se encuentran dentro del rango del alcance. En cambio, en un sistema basado en infraestructura, todos los usuarios dentro de la zona de funcionamiento gestionan sus solicitudes de decisión a través del dispositivo central, ¿no? Eh, ¿Podrías bajar, por favor, un poquito más? La caracterización en sí viene a estar dada o centrada en el uso de las bandas que usan los usuarios secundarios y que está condicionada a la inactividad o al no uso de las mismas bandas por los usuarios primarios. Sabiendo que no hay garantía que la frecuencia esté disponible para los usuarios secundarios, es importante tomar en cuenta que con la frecuencia que aparecen los usuarios primarios, ¿no? Utilizando la habilidad de aprendizaje de la radio cognitiva, el uso del espectro es utilizado para predecir el perfil futuro con las características y o modelados de la actividad de los usuarios primarios y secundarios, buscando evitar la generación de colisiones. Eso sería todo de mi parte. Le pasaría la palabra a mi compañera o compañero. Sí, ingeniero, yo voy a continuar. Soy Caterina Guayapa y voy a continuar con la caracterización de los canales, en la cual las bandas múltiples de espectro con diferentes características de canal pueden estar disponibles en un amplio rango de frecuencias. En esta determina el medio de transmisión adecuada, en donde se involucra varios aspectos, como la identificación del canal para conocer el ambiente el que lo rodea e identificar las propiedades que afectan los datos en el canal, considerando aplicaciones o patrones de tráfico que soportarán las redes, ya sean determinísticas, que son redes de televisión, o probabilística, que son infraestructuras de celulares. En el tiempo de tenencia del canal es la duración esperada que los usuarios secundarios pueden ocupar una banda autorizada antes de ser interrumpidos. Mientras mayor sea esta variable, mejor será el, mejor será la calidad de servicio eh, ofertado para los usuarios secundarios. Bien, voy a continuar con la caracterización de los usuarios primarios, en donde la estimación futura de la ocupación de los canales por parte de los usuarios primarios dan un inicio, dan a un inicio a los usuarios secundarios de los momentos en los que se podrá hacer uso del espectro para transmitir, considerando como sensible y que va a depender de qué tan exacto es el modelo de predicción a partir del historial de utilización. Ya, en la caracterización de los primarios se concluye que un número importante de los planteamientos existentes tienen un costo computacional muy alto, haciendo prácticamente inviable su implementación en aquellos nodos que se basan su vida útil en el uso de baterías. Ya, aunque la mayor parte de investigaciones sobre la radio cognitiva se centran en bandas de frecuencia por encima del límite superior de altas frecuencias, los principios de la radio cognitiva también se pueden aplicar en comunicaciones en la banda de altas frecuencias para hacer un uso más adecuado del espectro, partiendo de las restricciones regulatorias y de propagación.
También voy a continuar con la caracterización de los usuarios secundarios, que uno de los aspectos críticos y que cuenta con menos desarrollo se relaciona con los secundarios, en donde la literatura científica se reduce su estudio a un problema de control de acceso al medio, relegando en la mayoría de los casos a un segundo plano la importancia del estudio de la frecuencia de aparición de los usuarios secundarios. En la banda licenciada, cuando la cantidad de los usuarios secundarios que arriban a la red licenciada tiene un comportamiento exponencial creciente. A partir de esto, la literatura existente dentro de las metodologías aplicadas a su caracterización y representación se encuentra el estudio de la conducta de los usuarios secundarios, denotando su actividad con cadenas markovianas de dos tipos de estado, el cual son el off, que se presume la inactividad, y el on, que se presume el uso del canal, donde el flujo de datos que genera es el tráfico en los nodos cognitivos en el tipo de Internet, como son chat, email y transferencia de archivos. Por último, continuamos con la selección de canales, en el cual están caracterizados los usuarios. El siguiente paso es elegir el mejor espectro disponible. Eso depende de la topología de la red usada, en donde se usará una red centralizada para ser asignados de acuerdo con los requisitos solicitados por los usuarios secundarios, para ser asignados de acuerdo con los requisitos solicitados. La siguiente figura presume las técnicas de selección reactiva que sean aplicadas a la conceptualización de la propuesta de la radio cognitiva. Y por último, voy a continuar con la reconfiguración de la radio. Que el hardware de las redes inalámbricas tradicionales se está configurando estáticamente para funcionar sobre frecuencias previamente establecidas. Estas tecnologías pueden emplear aplicaciones remotas para ajustar algunos parámetros como el ancho de banda, el encriptamiento, la potencia de transmisión y recepción, su arquitectura física y lógica, para adaptarse a un ambiente externo. Con la radio cognitiva, esta habilidad de adaptación autónoma es la propiedad más desarrollada, adaptando sus parámetros de funcionamiento, suspendiendo a las exigencias de los usuarios secundarios y la concordancia con el ambiente local existente, como se ve en la imagen. Y eso es todo de mi parte, ingeniero. Mi compañero va a continuar. Eh, sí, ingeniero, buenas tardes. Soy el alumno de Choque Correa. Yo le voy a hablar sobre la detección del transmisor cognitivo y, y después sobre el emisor cognitivo. Em, Permíteme compartir pantalla, Katy, por favor. Listo. Acá tenemos un diagrama de flujo sobre el transmisor cognitivo, sobre su proceso y sobre cómo va a ser el sensado del mensaje que va a recibir. Primero empezamos por el transmisor cognitivo, que pasa por un sensado del espectro, llegando a un diagrama, este, mm, eh, a un diagrama que nos dice si detecta el usuario primario o no lo detecta. Si lo detecta, se traslada a una diferente frecuencia, pasando una transmisión de información y regresando al inicio. Pues si no detecta un usuario primario, esta permanece en la frecuencia seleccionada, transmitiendo la información y entregando la información adecuada. Ahora, cabe destacar que mientras se realiza el censado, no realiza la transmisión de datos. En caso de estar ejecutándose la transmisión, se detiene hasta obtener el resultado del detector para proceder a tomar las decisiones. Una vez realizado el censado, existen dos posibles escenarios o dos posibles opciones. La primera es permanecer en la misma frecuencia, ya que ésta se encuentra libre y no existe presencia del usuario primario. La segunda es trasladarse a la próxima frecuencia disponible, puesto que ha detectado presencia de un usuario primario y debe abandonarla inmediatamente sin interrumpir el enlace de comunicación. Ahora, ahora hablaré sobre la sincronización entre el transmisor cognitivo y receptor cognitivo.
El transmisor y el receptor cognitivo deben estar sincronizados en todo momento para que el enlace de comunicación no se interrumpa. Existen diversas maneras para poder realizarlo, pero el principal inconveniente es la sobrecarga que se crea en el transmisor. Em, para este trabajo em, se ha utilizado una técnica simple para la sincronización entre el transmisor cognitivo y el receptor, la cual no requiere la detección precisa de la frecuencia de transmisión. El receptor conoce el conjunto de frecuencias utilizadas por el transmisor y se detendrá en cada canal para encontrar el transmisor cognitivo. Eh, bueno, ingeniero, ahora para poder llegar a la transmisión y recepción cognitiva pasaremos por tres etapas. Primero presentando en un solo diagrama la transmisión y recepción FM, como puede observar. Eh, Luego por una segunda etapa que mi compañero Diego le explicará, que será la transmisión FM y recepción FM mediante USRP. Y finalmente la transmisión y recepción en cognitiva que mi compañera Katy terminará explicando. Bueno, comenzando con la primera etapa, tenemos nuestro diagrama de bloques, el cual estamos modulando una canción, ya que este diagrama no cuenta con un USRP que nos envíe un mensaje o una frecuencia determinada. Como es un transmisor y receptor FM, estamos eh, poniéndole una canción como mensaje. Ya. Primero estamos modulando una canción pasándolo por un filtro para asegurarse que el mensaje de la canción esté enviándose en una banda muy concreta entre 100 y 20K. Esa misma señal se multiplica por una constante, en este caso volumen, que como vemos tenemos un rango de volumen de entrada y volumen de salida para que pueda modificarse en la simulación. Y utilizamos una señal moduladora en la y al mensaje le sumamos un seno. Esta. Al transmitirlo una vez modulada, esa señal lo pasamos por un filtro pasabajo. Un filtro pasabajo, el cual está acá. Después, esta nos lleva a un simple sketch que nos ajusta el nivel donde no hay un audio. Esta nos ayuda a evitar esas interferencias cuando no hay cuando no hay señal. Em, Después le enviamos a un receive que contiene un audio rate y un quadrature rate, que estos dos deben ser múltiplos para que pueda funcionar este bloque. Salimos del bloque y vamos a un audio sync para escuchar la señal modulada y un time sync para poder verla. Vamos a darle a Como se puede ver, esta es la simulación y lo que está modificándose es el ancho de pulsos, haciéndose más estrechos. Se puede ver la señal de modulada y la señal modulada, con sus rangos de volumen de entrada y su volumen de salida. Ya. De modular y de modular en FM en Genio Radio es bastante sencillo porque es muy sencillo porque tenemos los bloques ya definidos. Ahora mi compañero Diego hablará más acerca de la, transmi- de la transmisión y recepción de un FM utilizando USRP. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy el alumno Diego Francisco Valle Villavila, código 2017-22-5061. Voy a proceder con la presentación de la simulación, tanto del transmisor como del receptor FM simulado en GNU Radio. Como podemos apreciar, esta es la simulación del transmisor FM.
Aquí poseemos 4 sliders, los cuales el primero es gain, que es el volumen de la fuente de señal moduladora. Posee un valor mínimo de 0, un máximo de 20 y un valor por defecto de 10. El segundo es FA gain, el cual es la ganancia de frecuencia intermedia de transmisión. Tiene un valor de 0, un valor mínimo de 0, un valor máximo de 47 y un valor por defecto de 20. El tercero es el slider, que corresponde a la ganancia de banda base, valor mínimo 0, valor máximo 62 y un valor por defecto de 20. Y el cuarto slider es el TXRF gain, el cual es la ganancia de transmisión de RF, valor mínimo 0, máximo 40 y defecto de 10. Más allá podemos ver el WX Git Textbox. Este mismo nos va a dar el valor de la frecuencia en la que deseamos transmitir. Y este transmisor, por si acaso, es de baja frecuencia, o sea que de baja potencia, disculpe, por lo tanto no provocará interferencia con las demás emisoras de audio. Aquí vemos, para iniciar la simulación, tenemos el signal source. Aquí tenemos la señal de audio definida con una frecuencia cosenoidal de 1 kHz y amplitud de 1. Dicha señal de audio es multiplicada por 10 aquí en el bloque multiply. Posterior a eso hacemos un resampleo de la señal, ingresamos al modulador de banda ancha, o sea, el servicio de la FM comercial. Luego pasamos por el filtro pasabajos. El filtro pasabajos, el cual tiene una frecuencia de corte de 100 kHz, y este nos permitirá que pase el máximo desvío de 75 kHz. Este mismo es el máximo permitido para realizar emisiones y transmisiones comerciales de FM. Saliendo del filtro pasabajos, pasamos, valga la redundancia, por un multiplicador de constante por 2 para finalmente llegar al bloque Osmo con Sync. Este nos permitirá conectar el SDR en forma física y que esta señal se transmita. Debajo de todo esto tenemos el bloque Throttle. Este nos permite visualizar las formas de onda de nuestras transmisiones. Ahora procederé a mostrar la simulación del receptor FM, el cual en este caso, a diferencia del transmisor, nos muestra 5 sliders. Tenemos el bloque Notebook, encargado de ordenar las ventanas de los instrumentos, primero el espectro general, luego el FI y finalmente la demodulación. A su derecha observamos el slider de frecuencia. Este nos permite sintonizar la estación de FM que deseamos escuchar con un valor máximo de 108.1, un valor mínimo de 88.1 y un valor por defecto de 99.9 m. Después de esto tenemos el bloque de FI gain, o sea, la ganancia de la frecuencia intermedia de la recepción con un valor mínimo de 0, máximo de 40 y de defecto de 24. Luego de eso tenemos el bloque BB gain, que es la ganancia de la banda base con un valor mínimo de 0, máximo de 62 y defecto de 20. Ese sería el bloque de volumen. Finalmente tenemos un bloque de audio. Tanto este como el anterior bloque son dos formas distintas de variar el nivel de audio. Aquí, pasando ya a lo que es la recepción en sí, tenemos que en el bloque Osmo con Source obtenemos la señal del SDR. Luego, con el filtro pasabajos eliminamos las frecuencias superiores a 110 kHz. El bloque FM de mod, que es el demodulador de FM, con una desviación máxima de 75 kHz. A la salida de este bloque pasamos por un filtro pasabajos con una frecuencia de corte de 15 kHz. Y a la salida de este último estamos conectados a AudioSync, el cual nos posibilita escuchar la señal recibida en la placa de sonido. Abajo de todo esto tenemos el bloque FFT Sync, que está conectado a la entrada del receptor. El otro bloque, también FFT Sync, que está conectado luego del primer filtro pasabajos
y un tercer y último FFT Sync, que nos ayuda a visualizar la forma de la FFT a la salida del modulador, del demodulador. Sí, ingeniero, yo voy a continuar con la exposición de el transmisor y un receptor, pero esta vez de forma cognitiva. Voy a presentar mi pantalla. Ya, como podemos ver, aquí está nuestro transmisor cognitivo y ya aparecen varios cuadros o bloques en forma roja porque no hemos terminado en sí de armarlo porque nos hace falta algunos bloques que necesitamos incluir en nuestra galería del programa Genio Radio. Y yo le voy a hablar a continuación de lo que necesitamos como que ampliar o grabar un nuevo bloque eh, en, en el programa. Bien, en primero le voy a hablar sobre el transmisor cognitivo. Necesitamos crear un primer bloque que detecte la energía. El primer bloque centrará en el detalle en algoritmo de detección de energía, como ya lo mencioné, como método de detección de señales. Este bloque que vamos a crear lo vamos a hacer en la programación C++ porque en ese lenguaje hay más versatilidad y presenta. Y luego lo vamos a concatenar con el lenguaje Python para así se pueda leer en el GNU Radio. Eh, estas variables son establecidas en el programa y quedaría como la siguiente ecuación, que la voy a mostrar a continuación. Un momento. Quedaría como esta ecuación que se ve aquí, que sería el umbral, sería igual a la potencia del ruido por 1 más la incertidumbre por esta ecuación. Em, Ya. Al finalizar esa creación de ese bloque, nos tiene que aparecer en nuestra galería, en donde buscamos los bloques, nos debería de aparecer un nuevo bloque con el nombre de detector de energía. Para ello, cuando elaboremos ese bloque, se procede a realizar una gráfica, o sea, como si fuera una prueba del rock, donde vemos esta curva. A ver. Nuestro bloque va a tener un buen funcionamiento cuando tenga esta curva de rock. Y ya, luego vamos a seguir con un siguiente bloque para nuestro transmisor, que es el bloque comparador, que también lo vamos a añadir a nuestra nueva galería, que es este. Nuestra nueva galería, el bloque comparador. Este bloque va a ser incluido después de la salida del bloque detector de energía, donde se va a estar interconectado con este nuevo bloque comparador. Este bloque lo que realiza es la toma de decisiones en base a la respuesta obtenida del detector de energía del anterior bloque, en donde va a recibir como señal 1, en donde si recibe 1 va a detectar la presencia de un usuario y pausa la transmisión y procede a trasladarse a la siguiente banda de frecuencia para efectuar o continuar la transmisión. Y si recibe un 0, va a detectar la ausencia del usuario y se mantiene en la frecuencia sintonizada y empieza el envío de datos que va a partir de aquí y envía el dato para que salga en esa frecuencia. Este bloque está constituido por dos entradas y una salida, en donde las entradas corresponden a la primera en el resultado del bloque detector de energía, como ya le mencioné, va a estar conectado ambos. Em, Luego, la segunda va a ser la información a enviar, que sería la salida adicional en el bloque, que se puede seleccionar el tipo de datos a la entrada y la salida, dando versatilidad a la hora del envío de datos. Y bien, esos son los dos bloques que necesitamos incluir en nuestra nueva galería para que tanto nuestro transmisor cognitivo
en este caso funcione y tenga simulaciones, como nuestro receptor cognitivo que también lo hemos armado, pero en nuestro receptor cognitivo también necesitamos los bloques que necesitamos crear, y como ya le mencioné, el comparador y el detector de energía. Ese sería todo con respecto a nuestro transmisor y receptor. Lo último que le voy a mencionar, ingeniero, son las aplicaciones. Ahora voy a compartir nuestro PDF. Perdón, voy a compartir. Y lo último que vamos a mencionar en nuestra exposición son las aplicaciones en radio cognitiva, que es de uso militar, de seguridad pública y de emergencias. Eso sería todo de nuestro proyecto de fase 2, ingeniero. Muchas gracias.